Hola, buen día para todos. En este primer Congreso Virtual Iberoamericano sobre formación de profesores de matemáticas, ciencias y tecnología, tengo el gusto de presentarles la medida en el bosque de los colores. Esto es una clase que se realizó en una institución pública de la ciudad de Bucaramanga. Con el tema que nos postulamos fue la práctica profesional como fuente de la autoformación del profesor. Esta planeación de la clase fue realizada por Paula Fernanda Martínez Ravelo, quien es practicante de la licenciatura en matemáticas de la UIS, y la profesora a cargo, Jenny Patricia Acevedo Rincón. Esta clase hace parte de la materia de práctica 1, que es una de las materias de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Industrial de Santander. Antes de nosotros planear el objetivo de la clase y empezar a dar ideas, nosotros estudiamos los estándares básicos de matemática y estudiamos los derechos básicos de aprendizaje de matemáticas, en donde nos basamos en el siguiente. Mide el largo de objetos o trayectos con unidades no estándar como palmos, manos y pasos. Asimismo, fue como nosotros nos fijamos el objetivo de la clase, que es el siguiente. Medir el largo de objetos o trayectos haciendo uso de unidades no estándar. Bueno, lo primero que vamos a contextualizar es que esta clase fue planeada bajo la investigación del Edson Study. Para esto se cumplen unas fases: la observación, la planeación, donde está la ejecución, el análisis y sistematización de la experiencia, conclusiones a las que se llegó. Como ya tenemos claro el objetivo de la clase, voy a comentarles qué encontré en la observación. Entonces, en mi práctica 1 trabajé en una institución pública, como ya lo mencioné, en el grado de primero de primaria. Estuve a cargo de 2 grupos, en los cuales tenía 33 niños cada uno. En uno de los grupos, como lo pueden notar en la imagen de la derecha, tenía un niño con necesidades especiales educativas. Él cuenta con discapacidad intelectual y discapacidad motora. En todas las clases él tenía a una enfermera a cargo, la cual lo ayudaba en la parte de su movilidad. Él siempre se notó muy participativo y muy atento a las clases. Sus respuestas eran acertadas y era muy dinámico. En general, quiero comentarles que en la parte de la observación noté que los 2 grupos que tuve son diferentes. ¿En qué? Uno de los grupos es más indisciplinado que el otro. El trato que le da la profesora al grupo indisciplinado es un poco más fuerte para la edad de los niños, mientras que la profesora del grupo donde los niños son más obedientes los trata con amor, con mucho cariño, y les hace los regaños de una manera en que ellos mismos sean conscientes de que lo están haciendo mal y lo mejoren. Es decir, los regaña constructivamente. Por otro lado, quiero resaltar que el trato que se dan los estudiantes del grupo número 1, que vendría siendo la imagen del lado izquierdo, es más agresivo que los de la imagen del lado derecho. ¿Por qué? Porque de la misma indisciplina los profesores suelen regañarlos, entonces ellos están como acostumbrados a estar siempre a la defensiva, en tónica de burla, en tónica de en qué momento se equivocan para yo poderme reír, y no se concentran tanto en las clases. En general, mis 2 grupos son grupos de estudiantes muy participativos, dinámicos, que están interesados en aprender y quieren que alguien esté ahí como aportándoles a su conocimiento. Entonces es así como en estos 2 grupos yo llevo a cabo la clase. Ahora, quiero contarles que en esta institución contamos con un parque o una especie de bosque pequeño en donde yo pude
asociar esto en la observación para poderlo trabajar a la hora de planear mi clase, ya que pues yo buscaba que los niños fueran muy participativos en la clase. Como les estoy contextualizando acerca de lo importante que fue la observación a la hora de planear la clase, entonces quiero decirles que la observación previa a la planeación fue muy enriquecedora, ya que se tenían presentes detalles a la hora de organizar las actividades, conociendo a los estudiantes y suponiendo sus reacciones. Es decir, una de las ideas que yo tuve era que yo quería sacar a los estudiantes del salón, pero ¿qué pasaba con el niño que tenía discapacidad motora? ¿Será que yo a él podía sacarlo del aula de clase? Entonces la observación me sirvió para pues yo poder hablar con la docente, preguntarle cómo yo podía trabajar con el niño y saber si de qué manera incluirlo en la clase. Seguidamente, dejar claro que la planeación se realizó junto con los docentes supervisores, que fue la profesora Jenny y el profesor Juan de Dios. La clase tuvo una duración de 100 minutos en cada uno de los grupos y uno de mis principios en la clase era que quería desarrollarla por medio de la exploración, pues la noción de medida tenía que darse de manera constructiva, trabajar juego de roles, porque los niños iban a trabajar en grupos y iban a haber situaciones, problemas para fomentar la construcción propia de la noción. Es decir, ellos tenían que darse cuenta de que llegaba el momento en que necesitaban medir para poder dar solución a lo que se les pedía. Es así. Bueno, ahora para explicarles cómo se realizó la clase, fueron más o menos 5 o 6 actividades en general. Acá las tenemos. ¿Cómo inicia la clase? La clase inicia con mucha expectativa hacia los estudiantes, pues ellos me vieron llegar con varios materiales. ¿Qué materiales yo llevaba a la clase? Llevaba árboles de cartón, huellas de animales salvajes, un par de huellas por cada animal, y escarapelas, que serían la identificación de los exploradores. Animales como jirafa, león, tigre, elefante, los cuales se supone que estaban en el bosque. Ahora, lo primero que hice fue darles instrucciones de la clase, hacerles preguntas de la medida y leer el cuento. Instrucciones de la clase eran instrucciones de cómo íbamos a manejar el silencio, pues uno de mis temores era cómo hacer para que los niños me hagan caso de pronto cuando estemos fuera del salón, cómo me dirijo hacia ellos para decirles que les voy a dar una indicación importante. Entonces, les trabajé como un juego acerca del silencio y les conté que ellos iban a ser exploradores, que ellos tenían misiones, que ellos iban a tener un líder, que iba a tener una supervisora y les hice preguntas como que si ellos sabían qué era medir, cómo se medía, qué hacían los exploradores, qué usábamos para medir, en qué casos medíamos, si ellos conocían a alguien que hubiese medido. Y fue muy satisfactorio porque ellos a todo eso me respondieron que medir me servía para conocer distancias, que uno medía con una regla, con la mano, con un palo. Me contaron que a ellos los habían medido cuando van al doctor. Y entonces empecé a contarles que habían llegado una misión para ellos, porque ellos eran exploradores. Entonces saqué el cuento, el cual venía envuelto con hojas, y les contaba que había llegado la misión que ellos tenían que ayudar a los animales del bosque. Y empecé a contarles la historia que yo creé, en donde más o menos en el cuento consistía en que
Hay animales que están en problemas por una fuerte tormenta y necesitan crear una casa para poder refugiarse y la condición es que la casa quede a igual distancia de todos. Y entonces ellos necesitan ayudar a la mariposa, que en este caso soy yo, en la mariposa a tomar decisiones importantes en el bosque de los animales. Y como ellos son grupos de animales, entonces ellos representarían a cada uno de los animales. Para poder hacer la asignación de estos grupos, que es la siguiente fase, yo les pido que empiecen a jugar a hacerse grupos de 2, grupos de a 3, grupos de a 4, hasta que llego a grupos de a 6, haciendo que ya queden los grupos conformados. Aquí mismo les entrego una tabla, una hoja de papel, donde se crearon dos distancias, una distancia en común entre todos y una distancia diferente. Les hago entrega de sus escarapelas respectivas por grupo y las huellas de cada equipo. Antes de mostrarles las huellas, yo se las presento, les digo, miren, acá está la huella de un elefante, aquí está la huella de un tigre, y así. Luego de eso, escojo los líderes de cada equipo y muestro cuál es la misión del líder de cada uno de los equipos. Estos líderes son escogidos desde la observación cuando me di cuenta que eran niños que poco participaban. Fue así como los escogí. Y les explico en el tablero cómo deben de medir las distancias. Les cuento que los voy a sacar al bosque de los colores, que los árboles tienen cada uno un color, verde, rojo, amarillo, naranja, varios colores, y que ellos tienen que ir a medir distancias como si fueran animalitos. Les enseño cómo tienen que ir a medir y los llevo al bosque de los colores, que es el siguiente, el reconocimiento del bosque donde se trabaja y se identifican los árboles, les enseño dónde está cada uno de los árboles y les doy el tiempo para que ellos tomen sus medidas. Luego, pues ellos tienen que ir registrando en las tablas, midiendo con las huellas de los animales, como lo vemos en la cuarta imagen. Enseguida, pues en ese momento yo estoy pendiente de todos los equipos, de que lo estén haciendo bien, de que todos los niños estén participando, de que estén poniendo bien las huellas. Y luego de que todos los equipos han terminado la sesión, nos vamos para el aula de clase a hacer una retroalimentación de la actividad, a hacer preguntas referente al trabajo y a llenar la tabla en general. Entonces se hacen preguntas como ¿por qué a la jirafa les da más pies que a un dinosaurio? ¿O por qué a un tigre le da una medida cercana a la de un león? Y entonces empezamos a cuestionar cómo hacían antes las personas para ponerse de acuerdo entre las distancias si todos medían diferente. Y entonces empezamos ahí a hablar y a cuestionar. Primeramente llamé los líderes al frente, les pregunté que qué había pasado, que cómo habían hecho la actividad, si la habían logrado. Y ellos nos comentaron que lo habían hecho, cómo habían liderado el equipo, qué había pasado y nos comentan. Se llena la tabla y son los mismos estudiantes quienes llegan a la conclusión de que nos dan medidas diferentes porque es que las huellas son de tamaños diferentes. Entonces que una de las soluciones sería poner una medida que todos tuvieran y así todos medir con la misma medida. Es así como en sesiones después de esta yo empiezo a trabajar lo que es la regla, eh, el palmo, la cuarta, el pie en general. Ahora les voy a mostrar algunos resultados que se hicieron de la clase. Entre estos vamos a resaltar los siguientes. La buena actitud y la participación activa por parte de los estudiantes. Esto es muy importante porque era uno de como de las limitaciones que yo tenía porque yo decía, ¿qué pasa si los saco del salón y se portan, o sea, que empiezan a correr o no hacen las actividades? ¿Cómo será que ellos trabajan en equipo? ¿Cómo abordarán una misión ellos mismos? Y esto fue muy grato porque fíjense que los niños trabajan en equipo muy bien. Ellos mismos se comunican y a cada uno se asignan tareas. El registro de las tablas fue otra parte muy importante, pues ellos registraron cuántos pasos daba cada uno de animal,
lo supieron hacer muy bien, o sea, ellos identificaron que tenían unas distancias en común, midieron y luego midieron la otra. Los niños trabajaron en equipo y lograron medir las distancias de los árboles. Como ya les venía mencionando, ellos pudieron medir acertadamente las distancias. A los equipos que no, yo me les acercaba y les volvía a explicar cómo había que medir sin dejar distancias entre una huella y la otra. Y finalmente, el objetivo de la clase fue alcanzado exitosamente, pues los estudiantes me participaron, se llenaron las tablas, ellos empezaron a construir la noción de medida haciendo uso de medidas no estandarizadas. Y para finalizar, quiero contarles las conclusiones de la clase. Primero, la planeación fue única y muy significativa, ya que se pudo desarrollar con éxito cada una de las actividades y preguntas pensadas, fueron abordadas y respondidas con agrado de los niños. Sacarlos del aula de clase y ponerlos a trabajar en grupos de animales fue una bonita decisión, ya que ellos deben de organizarse y asignarse pequeñas tareas para lograr la actividad. A los estudiantes se les notaba el agrado de haber participado en equipos, no era tanto el ganar o el ser los primeros, no, sino era cumplir una misión de los exploradores. Segundo, resalto que los niños, en medio de sus diferentes perspectivas a la hora de hacer una observación o una pregunta, lo ponen a prueba como docente, dándonos así la oportunidad de ver un enfoque más profundo en un tema específico. Quiero resaltar que se planeó la actividad por más de un mes y que abordábamos y estudiábamos las preguntas, las respuestas que nos iban a dar los niños y sin embargo, en el momento de la clase, los niños nos preguntaban cosas que de una u otra manera teníamos que abordarlas en el momento y hacerlo de la manera adecuada. Y por último, resaltar que el trabajar con material concreto ayuda a que esta actividad sea más real, pues los estudiantes se apropien de las tareas asignadas, facilitando así su desarrollo y aprendizaje. Los materiales diseñados fueron apropiados para la implementación de las diferentes actividades. Pues, ¿cómo sería de pronto hacer una clase de la medida con huellas si no les hubiese suministrado las huellas? Pues ellos al tener contacto con una huella de un elefante, ellos tenían el control de lo que tenían que hacer. Y eso es muy gratificante. Y finalmente, la referencia bibliográfica que usé es Colombia Aprende 2018, Derechos Básicos de Aprendizaje. Y agradecerles pues por permitirme presentarles la planeación de la clase que se realizó y darle muchísimas gracias.